Muy buenos días, mi nombre es Berenice Polito Hernández y soy estudiante de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Contaduría y Administración, del grupo LA 101. A continuación les explicaré la escasez en la producción de maíz en la presa de Concha. En México el proceso de cultivo y producción de maíz se encuentra en riesgo debido a una gran variedad de amenazas relacionadas con el cambio climático. Este proyecto tiene como objetivo presentar una problemática y darle solución a esta mediante la investigación de casos y soluciones análogos. Este problema plasmado consiste en las pérdidas durante la cosecha y los obstáculos que se presentan durante este mismo. Para ser un poco más claros, la empresa Dicunsa se dedica a la siembra y cosecha de maíz para su distribución en distintas empresas comerciales, por lo que durante su proceso de siembra y cosechamiento se presentan diversos obstáculos. Entre los más principales se encuentran las pérdidas de maíz, así como la sequía en las tierras y el cambio climático, que es uno de los que más generan problemática, porque durante esto se generan plagas, poniendo en riesgo la producción de maíz y así ocasionando grandes pérdidas. En este ensayo se pretende contextualizar y formular el problema, crear un marco de referencia, analizar las alternativas de solución, comparar las posibles alternativas y para eso tomar la decisión de la alternativa que sea la más favorecedora a la empresa. A continuación les explicaré el apartado 1, caracterización del problema. 1.1, contexto del problema y marco de referencia. Enfermedades que atacan el cultivo de maíz. Normalmente las enfermedades de las plantas son originadas por virus, hongos y bacterias. Se originan daños físicos a los cultivos que dificultan el desempeño de funciones de las plantas. Incluso pueden ocasionar que se sequen. Estas enfermedades constituyen un problema serio para los productores de maíz. La presentación de los síntomas depende en gran medida de la edad de dos plantas, la especie de patógeno y el medio ambiente. Generalmente se observa un bandeado climático o síntomas parciales en las hojas y el anismo. La enfermedad es más común en regiones cálidas y húmedas. Algunas especies que causan el mildiu velloso inducen también malformaciones de la espiga. El maíz en los ambientes tropicales es atacado por un gran número de patógenos que causan importantes daños económicos a su producción. Sin embargo, el maíz se cultiva en una gran diversidad de ambientes en las zonas tropicales. Por ejemplo, razas de patógenos han coexistido con el maíz por muchos siglos. Algunas enfermedades son universales y ocurren en casi todos los ambientes en que se cultiva el maíz. Estos incluyen tizones, larroyas y las manchas de los tajos, las hojas y del tallo y la petición de la panoja. Hay algunas enfermedades que sin importancia regional, pero que pueden causar importantes pérdidas económicas, por ejemplo la mildios lagunosas en Asia, aunque estas se están difundiendo aparte de África y de América. Enfermedades que atacan más al maíz. 1. Pudrición de la semilla y enfermedades de las plántulas. Las semillas de maíz están en el proceso de germinación, pueden ser atacadas por algunos patógenos transformados por las semillas o por patógenos del suelo que pueden causar su producción antes de germinar, causar la producción de la plántula. 2. Pudrición del tallo. La enfermedad aparece después de que ha iniciado la casa de elogación de la planta y que los estruendos comienzan a alejarse. Estas bacterias atacan el maíz y a medida de la estación y se difunden rápidamente en la planta, la cual repentinamente cae. 3. Pudrición del tallo después de la floración. Estas pudriciones aparecen en las últimas etapas del desarrollo de la planta y causan un daño importante desde el inicio del desarrollo del grano hasta su madurez fisiológica. 1.2 Elementos teóricos que explican las relaciones causa-efecto implicadas en el problema. En México, el proceso de cultivo y producción del maíz se encuentra en riesgo debido a una gran variedad de amenazas relacionadas con el cambio climático, monocultivo, migración de agricultores y las especies genéticamente modificadas que reemplazan a las nativas. El cambio climático es una amenaza de esa actividad milenaria ligada a la riqueza biocultural del país, pues los huracanes, tormentas y sequías prolongadas, temporadas de lluvia afectan su producción. En los últimos años estamos presenciando incrementos de lluvias y aumentos de temperatura, pero entre esto los productores deben considerar la variedad climática de cada localidad al momento de decidir la siembra del cultivo de maíz. El cambio climático y la subida de las temperaturas han modificado tiempos y alterado los patrones básicos en el desarrollo de los cultivos de hortalizas. Los impactos del cambio climático en la producción de hortalizas incluyen los efectos biológicos en el rendimiento de los cultivos, las consecuencias del impacto sobre los resultados, incluyendo precios, producción y consumo.
Estos efectos biofísicos del cambio climático sobre la agricultura inducen cambios en la producción y precios que se manifiestan en el sistema económico a medida que los agricultores y otros participantes del mercado realizan ajustes de forma autónoma modificando sus combinaciones de cultivo. 1.3 Formulación del problema. Actualmente, el 40% de los cultivos alimentarios mundiales se pierden cada año a causa de plagas y enfermedades vegetales. Esto hace que millones de personas sufran hambre y perjudica gravemente la agricultura, el principal medio de vida de las comunidades rurales. En los últimos años, la producción de maíz en las comunidades está bien afectada por el ataque de plagas. Las plagas, si bien es evidente que el cambio climático está modificando la distribución de plagas y enfermedades, la modificación de las temperaturas, la humedad y los gases de la atmósfera puede propiciar el crecimiento y la capacidad con que se generan las plantas, los hongos y los insectos, alterando la interacción entre las plagas y sus enemigos naturales. La proliferación de plantas y enfermedades puede propiciar el aumento hasta niveles inadecuados de la cantidad de residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios en el suministro de los alimentos. Las plagas y enfermedades fronterizas de las plantas afectan a los cultivos alimentarios, lo que causa pérdidas significativas a los agricultores y amenaza lo que técnicamente se conoce como la seguridad alimentaria, es decir, nuestro acceso a los alimentos de una forma estable. Los brotes y los recrudimientos pueden provocar pérdidas enormes de cultivos y pastos, poniendo en peligro los medios de vida y los agricultores vulnerables y la seguridad alimentaria nutricional de millones de personas cada vez. 1.4 Planteamiento de tipo de acciones que representan solución. 1. Establecer mecanismos de detección oportuna, por un lado, y si ya se detecta por primera vez la presencia de agentes exóticos, hacer acciones de contención de erradicación. Los países deben tener una organización nacional de protección que cumpla con una estructura básica determinada por la Comisión de Protección Fitosanitaria y que opere con recursos suficientes, con capacidad legal y con personal para ejercer actos de autoridad que siempre defiendan a los países ante la eventual presencia de una plaga. 2. Riego eficiente. Nos hemos referido ya a ese tema. Podemos, por ejemplo, aprovechar el barro poroso y otros dispositivos para dar a las plantas la cantidad de agua que necesitan, no más ni menos. Se ha trabajado en este sentido. Esto aumenta la productividad de los cultivos. 3. Pesticidas biológicos. En vez de usar productos químicos, se han usado especies biológicas que atacan la plaga, no solo directamente, sino en el caso de los insectos a sus larvas. El Mercado Común del Sur, Mercosur, ha creado reglas que tienden al desarrollo de pesticidas y generan efectos secundarios indeseables. Se mencionan particularmente los organismos transgénicos. También hay reglas en escala internacional de la FAO. 4. Microorganismos que alimentan la planta. Se han utilizado cada vez más en diferentes países y también en el nuestro. Microorganismos que alimentan las plantas, abono vivo que a la vez viven de estas plantas, se da una simbiosis. Cuando estos organismos son hongos, que es un caso muy importante, se llama micorraza. En el caso del maíz se han usado otros organismos solos u hongos con otros microorganismos y se obtiene un abono nitrogenado o nitrogenado fosforado. Además de que no se daña el suelo vegetal, aumenta la productividad. Apartado 2. Identificación o formulación de alternativas de solución. 2.1. Exponer el caso anólogo y soluciones anólogas. 1. Pérdidas durante el periodo de cosecha. La evolución en la producción de granos en los últimos 16 años en nuestro país de 14 a 18 millones de toneladas por año no se ha visto reflejada en la cantidad de equipos de cosecha vendidos por año, lo que provoca la siguiente problemática. A. Mayor producción de grano. Basado en el incremento de productividad y también el crecimiento del área de la siembra, nos llevan a una mayor demanda de equipos de cosecha, dado que la capacidad productiva de los cosechadores es medida de menor y velocidad menor. 2. Principales enfermedades de cultivo de maíz. El manejo de enfermedades en el cultivo del maíz es un verdadero reto. El aumento de la superficie cultivada, especialmente con la no explotación de cultivos, así como prácticas deficientes pueden ser responsables del aumento de la incidencia de la gravedad de algunas enfermedades importantes. Los brotes de enfermedad dependen de la conjunción de diversos factores, como la presencia de un patógeno, el manejo del cultivo y el medio ambiente. 3. Factores de la siembra. Deshidratación. Hay tres tipos de problemáticas que pueden surgir durante la siembra. Uno es que la tierra tal vez no haya sido preparada adecuadamente de tal modo que hay terrenos o enclaustramientos que impiden sembrar a una profundidad uniforme.
o incluso obstaculizan la germinación. Otro es que la preparación de la tierra quizás se haya realizado con demasiado tiempo antes de la siembra. No hay o no hay uniforme, y por consiguiente la maleza tiene una ventaja sobre el cultivo. El tercero es que las semillas puedan haber sido colocadas a una profundidad inadecuada. 4. El acame. El maíz a menudo es afectado por el acame, ya sea de raíz o de tallo. El efecto del acame sobre el rendimiento depende de cuándo se produce y de que las mazorcas permanezcan en contacto con el suelo el tiempo suficiente para que se produzca la producción de la germinación. Las pérdidas económicas también dependen de la cosecha que se utilice. Cuando se usan máquinas, muchas plantas acamadas no serán cosechadas. Si el agricultor cosecha a mano, el acame aumentará el tiempo requerido y los costos de mano de obra. Relaciones que existen entre el caso propio y el análogo. 2.1.2. Pérdidas durante el periodo de cosecha. Una correcta regulación de la cosechadora permitirá disminuir durante la recolección y mejorar su eficiencia. La medición de pérdidas tiene que ser parte indispensable de la regulación inicial de la máquina, pero también debe efectuarse a lo largo de la jornada de trabajo, debido a que las condiciones de cosecha fluctúan según las variables ambientales. El área de la siembra de maíz en la campaña 2004-2005 es de aproximadamente 2.41 millones, de las cuales 2.18 millones se han cosechado como grano seco y con alta humedad para forraje, y 230 millones han sido destinados al solaje de maíz o consumo directo. El estudio de las pérdidas post cosecha abarca numerosos aspectos que se relacionan con la diversidad de los productos, con las operaciones que se suceden a lo largo del sistema post cosecha, con los usos que provocan a esas pérdidas y los depredadores de cosecha, otros parásitos de los productos. También abarca lo relacionado con las condiciones físicas, técnicas, económicas y de otra índole que favorecen la acción de los agentes de deterioro y, consecuencia, el agravamiento de las pérdidas. 2.2.2. Alternativas de solución. Pérdidas durante el periodo de cosecha. Promoviendo y mejorando la eficiencia de cosecha y post cosecha en las diferentes etapas de cada proceso. Concientizando el productor el 35% de los destinatarios de este mensaje. Contratista, 65% de los destinatarios de este mensaje y empresario rural. Sobre los beneficios reales debe elevar el nivel de la inversión de equipos de cosecha y post cosecha, difundiendo información que permita regular a conciencia de la cosechadora cabezales y todos los procesos mecanizados de post cosecha, aplicando prácticas de manejo de cultivo que permiten cosechar en tiempo y forma. Enfermedades que produce el maíz por plagas. Como medida preventiva se debe comenzar por un campo libre de esquilmo. La rotación de cultivos ayuda a disminuir la resiliencia de la enfermedad. También es de gran ayuda sembrar híbridos que presentan resistencia a patógenos. En cuanto al control químico, la aplicación de fungicidas foliares es una alternativa. Rotación de cultivos para eliminar la incidencia y romper el ciclo del insecto. Como control químico puede aplicarse un insecticida sistemático a la semilla para control de plagas del suelo y realizar aspersiones de insecticida para controlar la plaga. Siembra de deshidratación. Para reducir terrones, establecer pautas sobre cuándo se debe trabajar la tierra, basadas en el contenido de humedad del suelo. Para disminuir el enclaustramiento, disminuir el número de operaciones de labranza secundarias y dejar residuos en la capa superior del suelo. Hacer labranza superficial ligera para romper el adiestramiento después de la siembra pero antes de la emergencia de los cultivos. Usar labranza mínima o cero para reducir los problemas causados por la preparación del suelo. Apartado 3. Toma de decisiones para adaptar una solución. 3.1. Elección de variables para comparar. Variables. La necesidad de realizar un estudio para determinar una función de producción de maíz se marca por la falta de una dosis más efectiva para estimar los factores de producción adecuados, determinación de óptimo técnico y maximizar económicamente su función de ganancias. Preparación del suelo. Previo a la siembra se adecuó el suelo. Esto consistió en una serie de labores mecánicas para retirar y desmenuzar el suelo y subsuelo. Esto es el objeto de facilitar el enraizamiento del cultivo, aprovechar la humedad para luego iniciar las labores de surco y siembra. Fertilización. Todas las parcelas se fertilizaron de acuerdo a la descripción de cada uno de los tratamientos antes mencionados.
Se realizaron en 3 fertilizaciones. La primera a los 10 días después de la siembra, la segunda se efectuó a los 30 días y la última a los 60 días. Control de malezas. Se utilizó diferentes tipos de herbicidas de acuerdo al tipo y desarrollo de la maleza. Además, el control de malezas dentro del cultivo se realizaron despejes de rondas. Los mismos fueron aplicados al momento de realizarlas, las aplicadas dentro del cultivo. Así también se efectuó en forma arrancada la maleza y cortándolo por medio de machete. Cosecha. La recolección de las mazorcas de maíz se efectuó de forma manual, para luego ser desgranada en forma mecanizada, el cual consistió en un dispositivo de tría que separó el grano de las mazorcas. Este mismo tiene dispositivos de limpieza para luego caer en un tanque de depósito donde va el grano de maíz limpio. Dichos granos se volvieron a secar para eliminar la humedad restante. Responsabilidad corporativa. A. Estándares de calidad. Determinar una función de producción modelo para la producción de maíz. Los estándares de calidad recopilan requisitos tanto genéricos como específicos del producto y se gestionan a través de manuales de calidad definidos. Asimismo, dar una buena impresión al público. B. Calidad laboral. Asimismo, ellos tratan de comprometerse con su trabajo para que el maíz se entregue en excelentes condiciones y pueda ser exportado a las empresas cumpliendo con las leyes y reglamentos locales que exigen las normas. C. Ciclo de gestión de la mejora continua. Permite garantizar una gestión eficiente de los procesos de calidad, medir el rendimiento e impulsar la mejora de nuestra cultura y principios de calidad establecidos. D. Sistemas de gestión basados en procesos de cumplimiento normativo y la satisfacción de los consumidores. El Departamento de Producción ofrece asistencia, experiencia y herramientas con el fin de cumplir los requisitos del sistema de gestión y alcanzar los objetivos de calidad. Trayectoria. Con el paso del tiempo hemos tratado de ofrecer un buen trabajo para que no haya problema en la producción del maíz y pueda ser de buena manera para el público en general. No ha sido nada fácil porque hemos tenido varios problemas con la siembra, las plagas, el cambio climático, entre otras cosas, pero hemos sabido sobrellevar la situación de la mejor manera y así poder lograr un objetivo favorable. 3.2. Variables de ponderación y comparación de las alternativas. En este apartado, lo que se realizó fue darle un valor a cada una de las variables para luego poder compararlas en las posibles soluciones y así de esta manera seleccionar la más favorable. Esto se realizó mediante una tabla para, para el valor ponderado, lo cual se presenta a continuación. Valor ponderado. Valor funcional de la oferta comercial. Valor emocional de la oferta comercial. Responsabilidad corporativa. Confianza empresarial. 0 puntos. No tiene una innovación excelente. No cumple con la ética ni empatía ni la ética. No cumple con el acuerdo de gestión de calidad. No brinda la atención ni la confianza. 1 punto. Sí, la innovación es buena. Sí, cumple con la ética. Sí, cumple con el sistema de calidad. Sí, cumple con la inversión. 3 puntos. Sí, la innovación es excelente. Sí, cumple con la empatía y la ética. Sí, cumple con el cumplimiento en ámbitos aspectos. Cumple con ser una alternativa con confianza y atención. 3.3. Exposición del resultado. Ahora bien, se pretende realizar una relación analítica de la alternativa de solución idónea y viable, saltando las fortalezas y debilidades del sistema solución-problema, así como las amenazas y oportunidades. Análisis estadístico y económico. Una función de producción representa las relaciones existentes entre el insumo y el producto, en este caso fertilizantes, en donde se describe la tasa a que estos recursos son transformados por medio de la ley de los retornos marginales decrecientes, por medio de estadística inferencial, la cual permitió trabajar y comprender la relación entre variables independientes con la dependiente. Mediante ecuaciones derivadas, el análisis de regresión múltiple en cada modelo planteado maximización de productos económicos. Una vez seleccionada la función correspondió a establecer la cantidad para maximizar la producción de maíz a partir de la aportación de los nutrientes estudiados. Esta se realizó haciendo una derivación parcial de la misma, igualándola a cero para obtener la misma dosis máxima en la producción física. Posteriormente se igualó la relación de precios para obtener la dosis económica y determinar el óptimo económico para la producción de maíz a partir de la relación de determinación de precios, insumos y productos. 3.4. Sentido homeostático de la solución.
Como se puede observar, las fortalezas de esta alternativa son las que la economía circular permite un mejor uso y optimización de cosecha y residuos, ya que permite una segunda vida del maíz, prolongando así su vida útil y garantiza una correcta eliminación de los residuos. Además, crea conciencia del concepto de sostenibilidad en tres puntos: economía social y medioambiental, y también mejoraría las condiciones laborales de los empleados. Por otro lado, tenemos las oportunidades las cuales son ayuda a reducir los recursos, aumentar el consumo de energía y reducir la producción de desechos. Queda detrás el modelo lineal, que es el que se implica actualmente: oportunidad de incrementar la continuidad, salarios dignos y buenas horas de trabajo. Se implementaría adecuadamente el código de conducta de los cosechadores y habría una innovación. Con respecto a las debilidades son las siguientes: poco conocimiento acerca de las características de las materiales químicas orgánicas. Los costos de aumentar todo el ciclo de la vida del producto pueden ser demasiado altos. La ausencia de producción sostenible de los cultivos que ya fueron cosechados dificulta su reciclaje. Y por último, las amenazas para la implementación de la economía circular son como primer punto. La falta de conciencia ambiental es un obstáculo muy grande para poder emplear esta solución. Además, otra de sus amenazas es la falta de conocimiento sobre si el código de conducta se está utilizando correctamente. Formulación de productos. Se sugiere promover el mayor uso de semillas mejoradas con la mejor opción para influir en mayores variables como posibles determinantes del rendimiento, tales como temperatura, cultivos previos, precipitación, precipitación, entre otras, y así ver su efecto de los ciclos presentes de producción. Se sugiere que las investigaciones posteriores para una región pequeña se aumente el número de muestras para darle mayor confiabilidad a los resultados. Utilizar fertilizantes no tóxicos ni dañinos. Apartado 4. Proyecciones de la solución elegida. 4.1. Funciones útiles y funciones nocivas de la alternativa de solución. La alternativa de solución que resultó electa, que es un modelo de economía circular, tiene ciertas características que pueden entenderse como funciones útiles. Sin embargo, también tiene funciones nocivas. Si hablamos de las funciones útiles, podemos encontrar o decir que se trata de fortalezas y oportunidades, y en el caso de las funciones nocivas son parte de las debilidades y amenazas, promoviendo y mejorando la eficiencia de cosecha y post cosecha en las diferentes etapas de cada proceso, concientizando al productor y empresario rural sobre los beneficios reales de elevar el nivel de la inversión en equipos de cosecha y post cosecha, difundiendo información que permita regular a conciencia a la cosechadora, cabezales y todos los procesos mecanizados de post cosecha, aplicando prácticas de manejo de cultivo que permitan cosechar en tiempo y forma, mejorando levemente la infraestructura de acopio central, atendiendo la necesidad de información del productor y empresario rural sobre las tecnologías de almacenamiento en chacras, generando desarrollo experimentado soluciones técnicas innovativas, cuyo producto permite mejorar el mensaje de extensión hacia los fabricantes y usuarios de la tecnología de cosecha y post cosecha. A continuación, explicaré las funciones nocivas. Las funciones nocivas son las plagas intensas, condiciones climáticas y sequías. Funciones útiles: fertilización, proteínas de alta calidad y crecimiento en función de la fecha determinada. 4.2. Solución como factor entrópico en el caso. Ahora que ya tenemos identificadas las funciones nocivas y las útiles, tenemos que describirla, empezando por las nocivas. La primera de ellas es el poco crecimiento de las características de las materias químicas orgánicas. Esto quiere decir que no hay lo suficiente conocimiento sobre qué tipos de materiales orgánicos existen o cuáles son los que favorecen o cuáles son los que se pueden reciclar. La siguiente función nociva es la ausencia de diseños sostenidos de los cultivos que ya fueron elaborados. Esto puede decir que se presenta una dificultad al crear y reciclar las, el maíz que fueron elaborados con anterioridad en la aplicación de la solución. Luego tenemos la falta de conciencia ambiental. Esto implica que el no estar relacionados con el tema hace que no se tenga una imagen clara sobre lo que quiere lograr con esto. Y como última función nociva es la falta de conocimiento sobre si el código es de conducta, utilizando correctamente, en otras palabras. Esto indica o significa que a pesar de algún inconveniente en tener la certeza de lo que realmente esté funcionando como debe. Ahora bien, por otro lado están las funciones útiles. La primera es el uso y optimización de materiales y residuos, que en términos de características eso significa que permite una segunda vida al maíz, alargado de esta forma su vida útil y garantizando la emisión de los residuos. 4.3. Condiciones de equilibrio para la solución adoptada. Acciones preventivas. La generación de
de estrategia se basa en la reinterpretación del conocimiento tradicional, que se combina con nuevos saberes y creencias, los cuales se expresan en las decisiones y acciones agrícolas, algunas bastante eficaces como mover día de fecha de siembra, usar semillas de ciclo corto, no sembrar en seco. No saber competir con el mercado. Saber dar al cliente un buen servicio es de mucha importancia, como ya habíamos mencionado anteriormente, porque si no se puede competir y rebasar a sus competidores, esto en un tiempo le genera pérdidas y posiblemente puede llegar a la quiebra. No prevalecer con correctas inversiones para buenas investigaciones nutricionales de los productos. No se deben confundir pérdidas y daños, porque el daño es la señal visible de una degradación o deterioro, por ejemplo, de los granos roídos, que puede ser solamente parcial. Los daños limitan la utilización de productos mientras que las pérdidas la hacen. Los criterios de calidad son muy variados y concierten tanto en el aspecto exterior, la forma y el tamaño, como al olor y el gusto. No se puede en ese sentido olvidar las consideraciones culturales que influencian las dietas y las costumbres alimentarias. Pues en nuestro país pudiéramos reducir en un 50% los valores de pérdida y de cosecha y de post cosecha, igualaríamos los porcentajes de pérdidas de los países tecnológicamente más desarrollados en Estados Unidos y Europa. El proyecto de INTA sobre eficiencia de cosecha y post-cosecha de granos pre-COP se propone reducir los valores de pérdidas en un 20% en el ámbito de influencia del mismo, tanto como el periodo de cosecha como en el de post-cosecha, por considerar que es un valor que se alcanzará teniendo reducir un 20% las pérdidas en cosecha y post-cosecha respectivamente solamente en los cultivos excesivos más importantes, más los tres regionales de mayor importancia le significarían al país un beneficio adicional de $296 millones por año, dado que cada vez que son mayores las exigencias en la comercialización de granos que deben de ser sanos y limpios, sin contaminantes y materias extrañas, la demanda de calidad debe comenzar con el momento de la cosecha y continuar con la etapa de post-cosecha, desarrollando de una forma eficiente y fluida. El mejor camino para reducir las pérdidas de cosecha y post-cosecha de granos es la capacitación y el trabajo conjunto del productor, el técnico, el contratista, la industria y todos los actores de la cadena agroindustrial de granos en Argentina. Visión del sistema 4.4. Visión del sistema en tiempo de homeostasis. Forma operativa. Los criterios de calidad son muy variados y conciernen tanto el aspecto exterior de la forma y el tamaño como el olor y el gusto. No se pueden, no se pueden en ese sentido olvidar las consideraciones cualidades que influyen en las dietas y las costumbres alimentarias, la limpieza y el buen estado sanitario de un producto con los cuales primarios para el mercado. Al tomar un puñado de granos en un saco, por ejemplo, un comerciante puede ver rápidamente si se escapa un polvo y reducir de ahí si viene o no una infestación de insectos. Del mismo modo, un mal olor que puede hacer sospechar ataques roedores que puede verificar por la presencia de excrementos y de pelos de ratas o de ratones. Muchos otros objetos pueden estar mezclados con un producto y ocasionar su depreciación, granos malos, puntas de bajo u otros puntos residuos vegetales, tierra, piedras, pedazos de vidrio, etc. Entre todos estos objetos que pueden ser eliminados fácilmente, algunos presentan un riesgo mayor de contaminación que otros. A saber, las exclusiones solubles de los destructores, los aceites, los pesticidas, los organismos patógenos determinados por los roedores y las toxinas que provenientes de hongos y mojos. ¿Qué acciones presentarían al día a día de la producción del maíz? El programa integral descrito en este trabajo ofrece la posibilidad de implementar actividades para reducir las pérdidas de maíz asociadas a plagas de almacén en México. El programa propone como primera actividad la cuantificación y cartografía de las pérdidas por cosecha. El uso de variedades de maíz resistentes a plagas de almacén es una posibilidad real. En este sentido, se han caracterizado variedades de maíz con esta característica. Los mecanismos y bases de resistencia se fundamentan en la composición del pericarpio y el endospermo. Es fundamental contar con métodos eficientes y eficaces para identificar y seleccionar variables resistentes. Sabemos que el maíz es el cultivo de mayor importancia de la población mexicana, pues es el producto más importante de su canasta básica a nivel nacional. Existen diferentes variedades nativas principalmente para consumo humano. Sin embargo, con la apertura comercial se ha dado la cabida el uso de híbridos en sus diferentes modalidades, riego y temporal, ampliando así los usos de este grano. México es uno de los principales productores de maíz y principal consumidor y importador de maíz, con producción insuficiente para abastecer la creciente demanda del grano. Bueno, como conclusión podemos decir que
Muy importante cómo saber darle alternativas de solución a un problema que se esté presentando para que pueda seguir laborando o ejerciendo su oficio a que se dedica de manera correcta y sin problemas para que pueda sobresalir en el ámbito laboral. Bueno, de antemano, muchas gracias por su atención prestada.